El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a mirar la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección, un pilar de la fe cristiana. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe tiene total fundamento y es nuestra gran esperanza. Porque si Jesucristo resucitó, entonces todos aquellos que hemos creído genuinamente en Él, también disfrutaremos de esa dicha de ser levantados de la tumba, no solamente espiritualmente, físicamente, de una forma gloriosa, mediante su Espíritu Santo seremos levantados de la tumba. También los impíos serán levantados, pero ya de último, mucho después de que los justos se hayan levantado en las diferentes etapas que vamos a ver hoy. Porque la doctrina de la resurrección es importante y está dispersa en toda la palabra de Dios. Así que tome nota, porque esta es la esperanza del creyente en Jesucristo. Si el Señor Jesucristo nos ha enseñado esta doctrina tan importante, que es la resurrección de los muertos, entonces es importante que la conozcamos, que la compartamos, que la creamos, porque cuando vienen los momentos difíciles en la vida, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los ataques de parte del diablo, una doctrina como esta nos da fuerza para continuar. Nos permite mirar hacia adelante y a pesar de todo lo que esté sucediendo, con la mirada puesta en esa gran esperanza que el Señor Jesucristo nos está dando en medio de su palabra, podemos seguir. Aquellos que desmayan ante la tribulación, ante la aflicción, olvidan que a pesar del dolor, a pesar de las aflicciones, la meta final es que nosotros seremos levantados por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y esto nos debe ayudar a permanecer fieles al Señor. Ahora, vamos a hablar de la resurrección en sus diferentes etapas y usted va a identificar dónde nos vamos a levantar nosotros, los que hemos creído en Jesús de Nazaret como el Señor, el Salvador, el Redentor de nuestras almas. Les invito a abrir sus Biblias en dos pasajes. Uno en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y vamos a leer Job también. Job, libro de Job, capítulo 19, verso 25 al 27. Hay más pasajes, pero estos son los que vamos a resaltar hoy acerca de la resurrección. Dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el libro de Job también tenemos, capítulo 19, verso 25 al 27, Job diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mire qué palabras tan tremendas, las del patriarca Job, que tenía la esperanza de ser levantado. Y él iba a ver no solamente a Dios, lo iba a ver de forma espiritual. Aquí Job está afirmando que lo verá estando en su cuerpo físico glorificado.
en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando aquí de que él va a morir, pero que en el momento en que él se levante de entre los muertos por el poder de Dios, él verá a Dios cara a cara. Y para que quede un poquito más claro, dice Job, mis ojos lo verán, no otro. O sea, no es otro Job, es el mismo Job, pero ya glorificado. Como nos explica el apóstol Pablo en sus cartas, que será la resurrección de los muertos. Quiero también mirar aquí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, donde dice en el verso 4 hasta el verso 6, brevemente solamente voy a resaltar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que murieron por causa de Jesús durante la gran tribulación serán levantados en ese tiempo. Allí lo dice Apocalipsis 24. Y hace una claridad importante. Habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La doctrina de la resurrección del Mesías, Jesús de Nazaret, es el pilar fundamental de la fe cristiana. Tengamos eso claro. Tengamos eso bien definido en nuestra mente, porque si alguien a usted le llegase a enseñar que Jesús no resucitó de entre los muertos, como lo afirma la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo que hay que considerarlo como un anatema, un hereje, un enemigo de la fe cristiana. Nosotros creemos, confesamos, por medio de la fe en Jesucristo y por lo que dice su palabra, que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos después de 3 días de estar sepultado y que realmente muere en la cruz. No fue que se desmayó, no fue que los discípulos robaron el cuerpo, no fue otro Jesús, no, dice la palabra de Dios que Jesús murió en la cruz, desciende a los infiernos y al tercer día, después de haber muerto, Él se levanta vivo y con pruebas innegables. Entonces, a pesar de que esta doctrina es tan fundamental, es muy desconocida. Pero la palabra de Dios nos habla de ella de una forma fundamental, primaria, progresiva y hasta elemental. Toda la palabra de Dios nos enseña de que este es el punto final o la esperanza de todos aquellos que hemos creído en Jesús. La resurrección. Es muy interesante porque hace parte de la doctrina fundamental, de los rudimentos de la fe en Jesucristo. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la resurrección. Miremos el progreso de esta doctrina en la Biblia. Permítame recapitular aquí o hacer una especie de numeración de las resurrecciones que están destacadas en la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos la resurrección de Cristo como la primicia. Antes de Cristo, nadie resucitó. Él es el primogénito, el primero de la resurrección. Después tenemos la resurrección de los salvos de la iglesia en el arrebatamiento. Este es la segunda etapa de la resurrección. La iglesia, todos aquellos que hayamos partido a la presencia del Señor, nos levantaremos de la tumba con nuestros cuerpos transformados, vivos, glorificados, de carne y hueso, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y antes de que se desate la gran tribulación aquí en este mundo. Esta es la segunda etapa. Tercera etapa, la resurrección de los 2 testigos, mencionada en Apocalipsis 11. Cuarta etapa, la resurrección de los salvos de la gran tribulación. Hay varias citas, ya mencioné una, Apocalipsis 24. Tenemos una quinta etapa, la resurrección de los salvos del Antiguo Testamento, que está mencionada en Daniel capítulo 12. Y por último, tenemos aquí una resurrección más,
¿cuál cree usted que es la última etapa de la resurrección? Sí, Señor, la resurrección de los impíos. Los impíos van a resucitar, pero no con cuerpos glorificados como aquellos que hemos creído en Jesús. Ellos se van a levantar con cuerpos podridos, dañados, y se van a levantar exclusivamente para escuchar sentencia de condenación eterna. Pero hablemos entonces de lo primero, la base fundamental de la doctrina cristiana, la resurrección de Cristo como primicia. Nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33, nos dice el apóstol, verso 23, que el Señor Jesucristo es la primicia de todos los que han muerto. Antes de Jesucristo no se levantó nadie. Antes del Señor Jesucristo, de todos los que han muerto, nadie volvió a la vida después de haber estado muerto. Solo Jesús. Mire cómo nos dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. O sea, hay un orden de las resurrecciones. Y es lo que estamos viendo. Cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo, las primicias. Esta frase que algunos no leen correctamente, no está diciendo Cristo y después las primicias. No. Cristo es las primicias. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de la fiesta bíblica que se llama la fiesta de Habicurín o la fiesta de las primicias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es el orden de la resurrección? Bueno, Cristo las primicias. Cristo es la primicia de todos los que van a ser resucitados. Él es la primicia y lo está diciendo aquí. Por eso es que es tan importante conocer las fiestas, porque las fiestas son el plan profético para la iglesia. Dice, luego los que son de Cristo. En este punto, los que son de Cristo en su venida es la iglesia, de la cual vamos a hablar ahorita. Ahora, usted tal vez dirá, pero la Biblia habla de que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo. Sí, eso es cierto, así lo dice la Biblia. Hagamos una distinción cambiando la palabra. Estas personas volvieron a vivir, pero murieron nuevamente. La hija de Jairo murió y fue traída nuevamente a la vida de los vivientes, pero ella murió nuevamente. Cuando ella vuelve a la vida por el poder de nuestro amado Jesús de Nazaret, ella no vuelve con un cuerpo glorificado. Ella vuelve a la vida con el mismo cuerpo con el que murió. Pero en esta ocasión el cuerpo de ella estaba sano. Recordemos que la niña estaba muy enferma y muere por esa enfermedad. Tenemos, por ejemplo, también al hijo de la viuda de Naín, que nos toca el corazón, porque Jesús, sin haber recibido la petición de parte de la madre de este muchacho que había muerto, él decide tocar el cadáver sin que se le pidiera. Él, por pura compasión, le devuelve la vida al fallecido hijo de la viuda. Después tenemos a Lázaro, que también muere en esta vida, y el Señor nuevamente lo trae a la vida. Pero estas personas murieron y volvieron a vivir para morir nuevamente, porque sus cuerpos no fueron glorificados durante ese tiempo. Entonces es bueno que aclaremos eso. No tenemos a Lázaro por allí viviendo desde que el Señor lo levantó de entre los muertos, no. No tenemos al hijo de la viuda de Naín, tampoco tenemos a la hija de Jairo por allí, no. Estas personas volvieron a morir. Sus tumbas están en Israel en alguna parte. Sus cuerpos están esperando la verdadera resurrección, en la que se van a levantar con cuerpos transformados. Así que la resurrección de nuestros cuerpos nos proveerá cuerpos que son inmortales, revestidos de la gloria de Dios. Por eso es que se habla de cuerpos de gloria o cuerpos glorificados.
porque son semejantes al cuerpo con el que Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, le pidió incluso a Tomás, que era el incrédulo del grupo, o por lo menos el más incrédulo, le dijo, ven, mete tus dedos en la herida. Tomás se dio cuenta de que estaba hablando con el mismo Jesús que había caminado con ellos, pero que en esta ocasión su cuerpo mantenía las marcas de la cruz, los clavos, la lanza en su costado, pero cicatrizados allí como un testimonio de la salvación eterna que nosotros hemos recibido por medio de la muerte de Jesús. Entonces, primero, la resurrección de Cristo. Antes de él, nadie murió y se volvió a levantar para no morir más. Él es la primicia. Él es el cumplimiento. Por eso hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias. El poder de la resurrección opera actualmente en la vida de los cristianos, de los que han creído en Jesús como Señor y Salvador. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Todo aquello se acabará, todo lo que es la enfermedad, el dolor, malformaciones. Todo se acabará porque tendremos cuerpos semejantes al cuerpo con que Jesús se levantó de entre los muertos. En segundo lugar, tenemos la resurrección de los salvos de la iglesia en el arrebatamiento. De esto nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire las palabras que usa aquí el apóstol, las tenemos traducidas a nuestro idioma español, pero son palabras que dicen bastante acerca de este evento. Y dice el apóstol, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y fíjese, mire los detalles. En un abrir y cerrar de ojos. Incorruptibles, transformados. Por eso es tan importante cuidar nuestro cuerpo físico hoy. No mancharlo. Dice el apóstol en la primera a Corintios, capítulo 6, ¿cómo vas a dañar tu cuerpo? ¿Cómo lo vas a entregar a la inmoralidad? Si ese es el cuerpo que el Señor va a usar para levantarte. No vas a tener otro cuerpo, como nos dice Job. Job dice, no otro, no, yo mismo veré a Dios con mis ojos. Entonces, ya que ese cuerpo que tienes ahora es el que Dios va a usar, no lo dañes. No lo marques, no lo expongas al pecado, porque ese es el cuerpo que el Señor va a transformar. Recordemos eso, tengámoslo presente, porque la fornicación, la corrupción no heredan la vida eterna. Y todo esto es lo que nos dice aquí, incorruptibles, o sea, cuerpos que no sufrirán enfermedad, no sufrirán envejecimiento ni dolor, serán transformados. Esta es una esperanza que nos llena de gozo. La resurrección de los cristianos es la esperanza bienaventurada. Si estás atravesando por un momento difícil, recuerda, ese momento difícil va a terminar. Estás atravesando por un momento de enfermedad, tienes a alguien enfermo, no te han dado esperanza. A lo mejor están orando por sanidad, pero por fuerte que suene, si la voluntad de Dios es llevarte a su presencia, o si es un familiar, alguien cercano, y Dios de alguna forma ya te ha dicho que se lo va a llevar. Por allí estaba viendo el testimonio de alguien que oraba incesantemente por la sanidad de su hijo, pero el Señor se lo llevó. ¿Cuál es la esperanza? Si esa persona entregó su vida a Jesucristo, si vivió para el Señor, y sabe que así sea en los últimos momentos de lucidez, antes de morir, si esa persona entregó su vida a Jesucristo, mire lo grande que es la misericordia del Señor. Esa persona se va a levantar en esta
resurrección. En la resurrección de los que vamos a ser transformados cuando el Señor venga por su iglesia. Y aunque yo sé que la esperanza es que el Señor sane, levante, que la persona salga de ese hospital o de esa cama y diga, miren, el Señor me sanó. Yo sé que esa es la esperanza. Todos hemos pasado por allí. Tenemos la esperanza de que se pueda testificar. Pero ¿y si no es la voluntad? El hermano que cantaba al Señor, un hombre joven, enfermó, cáncer. Toda la iglesia oró por el hermano, pero Dios a fin de cuentas decidió llevárselo. Ahora pensemos por un momento, ¿dónde está él? Según la Biblia, él está en un lugar de reposo, un lugar que el Señor Jesucristo llamó el paraíso. En ese lugar de reposo, de delicia, allí están todos los que han partido creyendo en Jesucristo. ¡Qué esperanza tan maravillosa, tan alentadora! Entonces, si ese llegase a ser el caso que estás viviendo, te dijeron que no hay esperanza, te dijeron que no sigas orando, o tal vez, como nos dijeron, esta persona se quemó, su cuerpo se quemó en un 90%, pero la persona todavía estaba viva. Y le dijeron los médicos a la familia, despídanse porque él no se va a levantar de esa cama. Él va a morir por esa quemadura tan terrible. Y con dolor la familia se despidió, la iglesia se despidió y él partió a la presencia del Señor. Estas personas a las que el Señor no levantó, Dios sabe por qué no las levantó. Aquí, como el Señor Jesús levantó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. No los levantó. Pero estas personas partieron creyendo en Jesús como su suficiente Salvador. Se levantarán de la tumba con cuerpos transformados, glorificados, de carne y hueso, pero cuerpos de gloria, inmortales. ¡Qué esperanza! Nada supera eso. La resurrección del cuerpo de los creyentes es un evento que será visible al mundo entero. ¿Por qué? Porque las tumbas se van a abrir. Pensemos por un momento en la tumba de Jesús. Jesús estaba encerrado, su cuerpo estaba encerrado en una cueva que había sido excavada en la roca. Jesús resucita y la tumba tenía que abrirse para que su cuerpo pudiera salir. Bien, todas las tumbas de aquellos que han muerto en Cristo Jesús, incluso aquellos que murieron bajo persecución por la fe en Jesús, y sus cuerpos fueron quemados y deshechos, tirados a los leones, o tal vez ahogados en el mar, sus cuerpos saldrán de esos lugares donde quedaron en reposo, y saldrán esos cuerpos renovados, transformados, glorificados. Los santos en la resurrección seremos llevados a una reunión con Jesús en el cielo. Ese sí es un megaculto, ¿oyó? Allá estaremos con el Señor. Dice la carta a los Hebreos, con la sangre que habla mejor que la de Abel. Allá estaremos con los ángeles del Señor, con todos los primogénitos del Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, no perdamos de vista eso, porque esto es lo que algunos van a tener que experimentar. Partir de pronto antes de lo esperado, pero si mueres creyendo en Jesucristo, si le has recibido como tu Señor y Salvador, dice la palabra que te levantarás de entre los muertos. Pero no para escuchar sentencia de condenación eterna. No, te levantarás en Cristo Jesús para vivir eternamente con el Señor, disfrutando de toda su bondad. Vamos a mirar la tercera etapa de la resurrección. La tercera etapa de la resurrección nos habla de dos grandes hombres que se van a levantar durante la gran tribulación.
Estos hombres son conocidos como los dos testigos. De ellos hablaremos con más detalle en su momento. Pero ahora mismo vamos a mencionar que después de 3 días y medio de ellos estar muertos en la plaza principal de la ciudad de Jerusalén, entrará en ellos el espíritu de vida enviado de Dios, porque esto es una profecía que todavía no se ha cumplido, y se levantarán sobre sus pies. Y dice el texto bíblico en Apocalipsis 11:11 que caerá gran temor sobre los que los vieron. Este es un acontecimiento futuro. Los dos testigos, también conocidos como los dos olivos, ellos van a predicar el mensaje del Evangelio de una manera poderosísima, con el poder y las manifestaciones de poder de Dios de Moisés y Elías. Eso es lo que entendemos. Estos dos hombres serán muertos por este mismo testimonio, serán muertos por el anticristo. La tierra se regocijará por la muerte de esos dos hombres. Y como una señal de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sus cuerpos estarán allí en la plaza, dando testimonio de que el Señor Jesús también estuvo muerto y al tercer día se levantó. Esta es una señal poderosísima que en ese tiempo Israel, como nación escogida, verá y reconocerá que aquel que había muerto en la cruz, que murió y resucitó al tercer día, realmente ese era el Mesías esperado. El Mesías anunciado desde Génesis capítulo 3. Por eso esta señal. Así que ellos, delante de todos, escucharán la voz que les dirá: subid acá. Y dice la Biblia que ellos subirán al cielo en una nube y sus enemigos los verán. Esta es una resurrección. Claro, son 2 personas nada más, pero no cualquier persona. 2 grandes profetas que Dios va a levantar durante el tiempo de la gran tribulación para predicar a Israel el mensaje del Evangelio del Reino. Estas 2 personas morirán. Estarán muertos por 3 días. Y después de esos 3 días de estar sus cadáveres siendo publicados, siendo el motivo de la burla, destrozados por todos los que pasen por allí, el Señor les dará vida y sus cuerpos experimentarán la misma transformación que experimentaremos nosotros cuando nos levantemos de la tumba, porque el Señor viene por su iglesia. Es la misma mecánica, la misma dinámica. El poder restaurador del Espíritu Santo dará vida y transformará esos cuerpos y subirán delante de todas las personas al cielo. ¡Qué señal tan poderosa! Eso será a la mitad de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, cuando vea esto, el Israel escogido, se convertirán en masa al Señor. Se darán cuenta: Jesús es el Mesías. Creerán en Él. Se entregarán a Jesús. Y entonces el anticristo desatará una persecución implacable contra el pueblo de Israel. Muchos millones morirán por causa de la fe en el Mesías. El Mesías que hoy rechazan, pero que en ese tiempo aceptarán bajo persecución, bajo aflicción y dolor. Estos 2 hombres ahora no han nacido, no vamos a decir cosas que el texto no dice, pero ellos, cuando llegue el momento, llevarán a cabo un ministerio poderoso de predicación en Israel durante el tiempo en que el anticristo empiece a gobernar mundialmente en este mundo. Imagínense ustedes esa escena tan asombrosa. Estos 2 hombres predicando y denunciando que el anticristo no es el Mesías. Porque es que el anticristo se hará pasar por Dios y se sentará en el lugar santísimo. Y mientras él está en el lugar santísimo sentado, ellos, los 2 profetas que van a morir, estarán muertos 3 días y resucitarán y serán llevados al cielo.
ellos lo van a denunciar ante todo Israel. Esto está profetizado en la palabra de Dios. Porque como dijo mi esposo, nosotros somos de la escuela futurista. Literalmente. Creemos que lo que está descrito en el libro del Apocalipsis va a acontecer. Les recuerdo que ya hemos hablado del lenguaje figurado o lenguaje retórico. Usted puede mirar un poquito más acerca de esto en el estudio del Cordero y el Rollo. Lo puede encontrar allí a través de Didascalia TV. Tenemos una cuarta etapa de la resurrección de los justos. Fíjese por dónde vamos. La primera resurrección, el Señor Jesucristo. La segunda resurrección, la iglesia. La tercera resurrección, los 2 testigos. Ahora vamos a mirar los que van a morir durante la gran tribulación por causa de la fe en Jesús. Está descrito en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, Apocalipsis 24, son muchos pasajes. El pasaje que está en Apocalipsis capítulo 7, donde se habla estos quiénes son y de dónde han salido. Y le dice el anciano a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Son almas, no son personas con cuerpo físico, son almas. Ellos estarán en el cielo pidiendo venganza por causa de su terrible muerte por decapitación en el tiempo de la gran tribulación, y el Señor los viste con vestiduras blancas. ¿Cómo nos dice esto aquí la palabra de Dios? Dice, vamos a leer el Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Mire la diferencia que se hace aquí. Observe los vocablos. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estas personas murieron durante la gran tribulación por causa de su fe en Jesús. Y dice el Espíritu Santo aquí hablando en Apocalipsis 24, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y aquí está el tema. Y vivieron y reinaron con Cristo. Aquí dice 1000 años, pero entendamos que son 1000 años de introducción al reino eterno, porque esta gente no va a morir más. Ellos vivirán para siempre en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Este grupo de personas, que son muchos, una forma para entender el hecho de que son muchísimos, es que el ángel le dice a Juan que es una multitud que nadie podía contar. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 7, donde se habla de la multitud que nadie podía contar. Eran demasiadas personas, muchas almas. Todas estas almas murieron atrozmente durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo van a morir estas personas? Ellos van a ser decapitados por el ejército del anticristo. ¿Por qué van a ser decapitados? Por causa de creer en Jesús como el Mesías, siendo que el anticristo dice que él es el Mesías. ¿Qué hará él con estas personas que son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Ellos son de los que de cada casa hay una primicia. La primicia de la familia de Rubén, la familia de Isaacar, la familia de Zabulón, la familia de Manasés, la familia de Efraín. Esas familias tienen su primicia. ¿Esa primicia dónde está? Apocalipsis 7, versos 1 en adelante. Pero lo que es la gran cosecha, hablando en términos festivos, lo que es la gran cosecha es incontable. Por eso no hay gentiles tratados durante la gran tribulación. ¿Qué es lo que hay? Pueblo de Israel, familia de Israel, la familia de Jacob. Ellos son. Así que este grupo es el cuarto grupo del proceso de la resurrección
de aquellos que han creído en Jesús. Tenemos un quinto grupo más. Este grupo está descrito en Daniel capítulo 12:12. ¿Por qué este grupo está separado del otro grupo? Por un detalle que dice Daniel aquí. No queremos ser dogmáticos, pero es posible que este grupo se levante o con la iglesia o con los que van a resucitar al final de la gran tribulación, que son estos que mencionamos ahora. Ellos van a levantarse al final de la gran tribulación. Ellos murieron durante la gran tribulación por creer en Jesús. Y los santos del Antiguo Testamento, ¿quiénes son los santos del Antiguo Testamento? Adán, Eva, Abel, Lamec, Noé, Moisés, estos santos, David, Aarón, estos santos, que son muchos, por cierto. Todos estos fieles, nobles de la fe, ellos se levantarán. Es posible que se levanten después del tiempo que ya he mencionado, que Jesús llama la gran tribulación. ¿Por qué? Por esta frase que dice Daniel aquí. Daniel recibe este mensaje de parte del ángel, donde le dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Verso 13. Y tú irás hasta el fin. Tú irás hasta el fin. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Como el arrebatamiento de la iglesia no es el final. El arrebatamiento de la iglesia, arrebatamiento y resurrección, no es el final. Es como el inicio del final. Entonces, es posible que todas estas personas que murieron con la esperanza de la resurrección se levanten no con la iglesia, sino con los santos de la gran tribulación que van a levantarse al final de ese terrible periodo. Entonces hay una resurrección antes de que empiece la gran tribulación y hay una resurrección al final de la gran tribulación. Este grupo de personas en el que está el mismo profeta Daniel se levantarán y vendrán con el Mesías, con el Señor, para estar con él aquí en la tierra. También vendrá la iglesia. Fíjese que hay dos grupos. Pareciera que no se ve mucho la distinción, pero sí está marcada la distinción de que de los dos pueblos el Señor hará un solo pueblo. Los grupos donde la traducción o la interpretación, mejor, de los textos bíblicos tratan de anular a Israel y darle el lugar de Israel a la iglesia están equivocados. Dios en ningún momento ha desechado a su pueblo Israel. Hay un plan de resurrección para la iglesia y hay un plan de resurrección para el Israel bíblico. Tengamos eso claro. No podemos enredar lo uno con lo otro. El último grupo que vamos a mencionar es el grupo de la resurrección de los injustos, los impíos. Miremos un momento. Aquí nos dice en Apocalipsis 20, versos 5 al 6. Estamos allí. Apocalipsis 20, versos 5 al 6. Mire cómo nos dice el Señor. Hay una distinción muy clara entre los que son justos y los que no son justos. Dice el Espíritu Santo aquí: pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Si los primeros muertos que vivieron y reinaron con Cristo son los buenos, los santos, entonces los otros muertos son los impíos. Y dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que hay 1000 años. 1000 años, vamos a pensar y aceptar el hecho de que son 1000 años literales.
entre la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Vamos a pensar así y vamos a entender el hecho de que este grupo de personas se van a levantar de una forma terrible. Dice aquí más adelante el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Hay un detalle aquí que vamos a resaltar. ¿Cuál es ese detalle? La palabra cadáveres que se usa aquí. Y vi los necrosos, para referirse a cadáveres. Vi a las personas muertas de pie ante Dios. Tengamos presente esto. Han pasado 1000 años. Aquí lo dice el autor. 1000 años. Ya no hay más resurrección de justos. Todos los que ya vivieron en Cristo Jesús y murieron por causa de la naturaleza de la vida que ya terminó o por causa de la persecución, todas estas personas volverán a vivir con cuerpos de gloria. Pero estos muertos se van a levantar con cuerpos podridos, cuerpos dañados. ¿Por qué? Porque aquí dice el término griego nekros. Esa es la palabra que en el griego se usa para referirse a un cadáver. Un cuerpo que está en putrefacción. De allí viene la palabra necropsia. Necropsia es el estudio que se hace de un cadáver. Estos no son justos. Estos no son santos. Estos son aquellos que tal vez conocieron a Jesús, pero lo rechazaron. ¡Qué tristeza! Esto es toda una catástrofe. Esto es lo peor de lo peor que le puede pasar al ser humano. Morir sin Cristo. Porque se levantará en este juicio del gran trono blanco con cuerpos podridos. Ojo con las películas de los muertos vivientes, de los zombies, porque ellos están recreando lo que va a acontecer en el tiempo en que Dios juzgue y sentencie a los impíos. Hay gente que les gusta ver a los muertos vivientes y todas estas series que enseñan cómo matar a los muertos y esas cosas. Los zombies están recreando Apocalipsis 20, verso 12. Son cadáveres. Los muertos son ocupados por demonios. No son personas vivas, son cadáveres habitados por demonios. Y debemos rechazar eso. Esto es lo que le espera a todo aquel que hoy no tiene al Espíritu Santo morando en sí. A todo aquel que está viviendo la vida loca. Porque el mundo la vida es muy corta y hay que gozarla. No, así no es. La vida es corta para que seas salvo. Te queda poco tiempo para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay gente que piensa que tiene tiempo suficiente y no es así. Por eso hagamos una oración. Y si tú dudas de tu condición espiritual en la eternidad, hoy hay que poner en orden esa situación espiritual. Legalizar tu estatus de hijo de Dios. Di conmigo estas palabras. Jesús de Nazaret, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Creo en tu palabra. Creo que tú levantarás de entre los muertos a los que creen en ti. Creo que tú transformarás el cuerpo de aquellos que parten de este mundo creyendo en ti. Y también creo que los que no creyeron en ti se levantarán, como dice tu palabra, como cadáveres. Por eso en esta hora, Señor, pase lo que pase, decido creer en ti, recibirte como mi Señor, recibirte como mi Salvador, hacer de ti el gobernante de mi vida. Te entrego
mi vida, mis intereses, mis decisiones son para ti. Guíame, perdona mis pecados, guíame, dame tu Espíritu Santo para que me dé testimonio de que yo soy tu familia. Escribe mi nombre en tu libro de la vida para que cuando ese libro se lea, yo pueda decir presente ese día, Señor. Gracias por tu bondad, por permitirme conocerte antes de partir de este mundo. Gracias, Señor. Te recibo en mi corazón con todo amor. Hazte dueño de mi vida. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.